Bueno, jóvenes, en el video anterior estuvimos explicando cómo se utilizan las fórmulas para resolver problemas que se llaman de movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, existen otro tipo de movimientos parecidos, que es el famoso movimiento de partículas o tiro de partículas, que es prácticamente lo mismo, solamente que hay que poner atención pues a algunos detalles y pues utilizar un poco la lógica y el análisis para poderlos resolver. Así que sin más, pues vamos a ver estos problemas o estos movimientos. El primer movimiento que tenemos es la caída libre. El segundo va a ser el tiro vertical, el tiro horizontal y por último el tiro parabólico. Cabe recalcar que la caída libre y el tiro vertical son la base para entender los otros dos movimientos. Entonces vamos a empezar a estudiar uno por uno. Vamos a comenzar con la caída libre, que imaginen que nosotros tenemos un objeto suspendido de nuestra mano y en algún momento nosotros, pues en este estado de reposo, tiene una velocidad inicial vertical que vale 0. Al momento de soltarlo, el objeto va a comenzar un desplazamiento hacia abajo producido por la gravedad, que va a ser nuestra aceleración constante. ¿Qué valor tiene la gravedad? Es de menos 9.81. Y este signo negativo lo único que nos indica es que ocurre hacia abajo. Entonces, al momento de soltar el objeto, va a realizar un desplazamiento vertical hacia abajo en caída libre, acelerado por la gravedad, y al momento de tocar el piso, justo un instante antes, va a tener su velocidad final máxima. Y pues esto sería todo lo que hay que precisar de la caída libre, ¿no? Y bueno, esto va a ocurrir en un tiempo determinado. Las fórmulas que vamos a utilizar vuelven a ser los modelos 4, 5 y 6 para determinar lo que es nuestra velocidad final, nuestro desplazamiento y otro modelo para la velocidad final. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En este tenemos en consideración la distancia recorrido y en este no. En este tenemos en consideración el tiempo. Eso es lo que va a diferenciar el uso de uno y de otro. A continuación vamos a ver el tiro vertical, que es otro problema. Y bueno, ahí se queda una S. Imaginen que tenemos nosotros un objeto en reposo y vamos a lanzarlo hacia arriba. Y va a realizar este movimiento, ¿no? Nosotros, para poder hacer que el objeto ascienda, debemos de imprimir una velocidad vertical inicial máxima, ¿no? Mientras más fuerte, mientras más rápido sea esta velocidad, más rápido va a llegar y va a alcanzar su punto máximo. Al llegar a este punto máximo, el objeto se va a detener por un instante muy pequeño cuando la velocidad sea 0 y va a volver a comenzar su descenso. Aquí muy importante, ¿qué es lo que hace que el objeto pierda velocidad y se detenga? Va a ser la gravedad. Si no hubiera gravedad, los objetos seguirían flotando de manera indefinida o seguirían, ¿no? Y viceversa. Por acción de la gravedad, el objeto va a volver a descender. Aquí muy importante, cuando el objeto vuelva a recorrer exactamente la misma distancia, el mismo tiempo, la velocidad en este otro extremo va a ser la misma. Si el objeto siguiera cayendo, la velocidad irá aumentando conforme más abajo esté del punto inicial de partida. Y bueno, aquí algo que vamos a mencionar es que el tiempo que el objeto tarda en subir va a ser exactamente el mismo tiempo que va a tardar en bajar. De modo tal que el tiempo total del movimiento va a ser la suma de ambos tiempos, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y las fórmulas siguen siendo exactamente las mismas. Si se dan cuenta, cambiamos la aceleración constante por la gravedad. Y aquí despejamos o colocamos nuevamente la fórmula del tiempo que hemos utilizado con anterioridad. Dice que es la velocidad inicial menos la velocidad final entre la aceleración o gravedad. A continuación vamos a hablar del tiro horizontal, que es el tercer movimiento. Y tenemos nosotros un objeto apoyado sobre una superficie y vamos a arrojarlo de manera horizontal. Y nos va a hacer una trayectoria de esta forma hasta llegar al final, a la base, ¿no? Al fondo. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Si nuestra superficie fuera completa, infinita, pues el objeto rodaría y no se caería.
pero como está cayendo, este descenso ocurre por acción de la gravedad. Vamos a analizar, bueno, aquí estamos mencionando, ¿no?, que la gravedad es lo que hace que el objeto caiga y llegue a un final. Nuestro movimiento horizontal va a aparecer, ¿no? Se va a desplazar hacia allá y a condición de que la velocidad horizontal la vamos a mantener constante. Es decir, si el objeto empieza a moverse a 20 metros sobre segundo, va a ser 20 metros sobre segundo sobre todo el recorrido. El segundo movimiento que vamos a analizar es la caída, que ocurre hacia abajo. Y si se dan cuenta, es una caída libre, ¿no? Empezamos con una velocidad inicial vertical 0 y alcanzamos al final una velocidad vertical final con valor máximo, de modo tal que mientras mayor sea la altura, mayor va a ser tanto nuestro recorrido como nuestra velocidad final. Y nuestras fórmulas, únicamente estoy indicando ahora aquí y para el eje vertical y x para el eje horizontal. La nueva fórmula que estamos agregando es esta aquí de desplazamiento horizontal, es igual a la velocidad en x por el tiempo que tarda el movimiento. Para la fórmula del tiempo, pues vamos a utilizar la misma fórmula anterior que utilizamos para el tiro vertical. Y por último, tenemos el tiro parabólico. Sí, se nos quedó esto ahí. Bueno, no importa. Tenemos nuestro objeto y una parábola, pues es este movimiento, ¿no? Imagínense que es el movimiento que hace un cañón al disparar un objeto. Tenemos nosotros que nuestro objeto va a alcanzar la altura máxima y a partir de aquí va a empezar a descender hasta alcanzar la misma altura del piso. Nuevamente vamos a tener un desplazamiento horizontal y la velocidad horizontal va a ser constante y vamos a tener un desplazamiento vertical ascendente. Como condición inicial, la velocidad inicial vertical debe tener un valor máximo para que empiece a subir, a subir, a subir y cuando la gravedad acabe con ella alcance la altura máxima y empiece a bajar, ¿no? En este punto tendremos entonces una velocidad final de 0 y el objeto comenzará a descender, ¿no? Nuevamente, al llegar al final tendremos exactamente la velocidad inicial máxima. Si cayera por debajo del nivel, seguiría aumentando esta velocidad, ¿no? Y nuevamente la gravedad es la que se encarga tanto de frenarlo como de volverlo a acelerar de bajada. Lo mismo que el caso anterior, el tiempo que tarda en subir va a ser el mismo tiempo que tarda en bajar, de modo que el tiempo total es sumar la suma del tiempo de subida más la suma del tiempo de bajada. Ahora bien, aquí hay algo que precisar que es muy importante, que para que esta parábola ocurra debemos tener nosotros un ángulo de salida y una velocidad. Eso corresponde a los componentes rectangulares de la velocidad, ¿no? Tenemos nosotros una velocidad base y un ángulo de inclinación con el cual está saliendo. Yo tengo que descomponer esta velocidad en su componente horizontal, que es la proyección de esta sombra, y en su componente vertical, que es la proyección de esta sombra. De este lado no me sirve tanto esta línea, entonces como por arte de magia lo voy a trasladar gracias a las propiedades de los vectores que deben de conocerlas ustedes de estática, de este lado y tengo mi velocidad inicial vertical y me forma un triángulo rectángulo en el cual yo conozco mi hipotenusa y conozco mi ángulo de salida. Entonces, con funciones trigonométricas de seno y coseno, yo puedo obtener la velocidad vertical y la velocidad horizontal. Caso contrario, si a mí me dieran tanto velocidad inicial vertical como velocidad horizontal, con el teorema de Pitágoras yo podría elevarlas al cuadrado, sacarles la raíz y obtener la componente original de la velocidad. Y bueno, estos son los 4 movimientos. Vamos a precisar en el último movimiento, que es el tiro parabólico, porque es una mezcla del movimiento horizontal con el tiro vertical. Entonces, pues es el ejercicio más completo para poder explicar estos problemas, ¿no? Y dice el problema: se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 75 metros sobre segundo. Perdón, velocidad solamente vectorial de 75 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 40 grados. Determina, inciso A, la altura máxima que alcanza e inciso B, la distancia total que va a recorrer.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer la velocidad en sus componentes horizontal y vertical. Entonces aquí tengo mi componente vertical y mi componente horizontal. Estas fórmulas siempre van a ser iguales, entonces estas van a su formulario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir el valor. Y primero voy a abrir mi calculadora para que vean cómo lo hacemos. Dice 75 seno de 40. Voy por mi calculadora. 75 seno de 40. Igual a 48.209 que voy a redondear a 48.21. Ahora voy con esta. 75 coseno de 40. 75 coseno de 40. Y dice que es de 57.45. Ahí está el resultado. Ya que lo tengo descompuesto, voy a empezar a estudiar el movimiento por separado. Y voy a empezar a estudiar el movimiento vertical. Y pues recordemos que esto es como hacer un tiro vertical ascendente, que es este movimiento, ¿no? La pelota va a subir, va a alcanzar un punto máximo y va a empezar a descender. Entonces, ya que hacemos esa precisión, lo primero que tengo que hacer es determinar el tiempo que dura el movimiento. Sustituyo mis valores y 48.21 entre 9.81, le pregunto a la calculadora, 48.21 entre 9.81 y dice que es un valor de 4.91. Ahora bien, recuerden que este es el tiempo que le toma en subir. El tiempo que le toma en bajar pues me va a dar el tiempo total del recorrido, es decir, 2 veces este tiempo y me da 9.82 segundos. ¿Por qué calculo esto? Porque este dato lo voy a utilizar yo para calcular el recorrido horizontal, ¿no? Recuerden que el recorrido horizontal es a lo largo de todo el movimiento. Pero bueno, regresando al movimiento vertical, ¿no? Voy a calcular ahora la altura máxima y regreso a esta fórmula. Voy a sacar la pluma. Recuerden que el desplazamiento inicial se va en cero y por lo tanto se cancela. Ahora sí, voy a sustituir mis valores y voy a sacar nuevamente mi calculadora. Voy a hacer mi operación. Paréntesis, 48.21, que es mi velocidad vertical inicial, por el tiempo de subida. Aquí, más por menos, menos, paréntesis, quebrado, 9.81 por 4.91 al cuadrado, entre 2. Y cierro el paréntesis y me da que la distancia que recorrió hacia arriba es de 100... Ah, caray, bueno, aquí por unos decimales más, decimales menos, pero 118 me dio acá me dio 123. ¿Por qué me da esta variación? Porque cuando hice las diapositivas, redondeé dígitos, aquí lo hice todo de corrido. Pero bueno, de 118 a 123 es solamente por el redondeo de esta cifra al elevar al cuadrado. Entonces, esta es la altura que se elevó el proyectil. Y por último, vamos a calcular con el tiempo total del recorrido y su velocidad horizontal, su recorrido horizontal, ¿no? Que es esta fórmula, recorrido horizontal, velocidad horizontal por el tiempo. Es decir, 57.45 por 9.82 y nos da 564.16 metros de recorrido. Y bueno, espero que estas fórmulas no se hayan complicado, espero que hayan sido de su agrado, de su utilidad. No se les olvide, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, háganmela saber, ya sea directamente en YouTube o a través de la página de Classroom. Denle like al video por favor y gracias por su atención.